Tamaño de muestra en un análisis factorial confirmatorio. Bien, veamos estos puntos y primero reflexionemos sobre de qué dependería el tamaño de muestra. Para esto yo usualmente suelo tomar este ejemplo de cuál sería pues la cantidad de gasolina necesaria y mínima, por ejemplo, pues para ir a un determinado lugar, aquí una conocida playa al sur de Lima. Y la respuesta no va a ser tan simple porque si uno piensa cuánta gasolina es la mínima necesaria, pues nos vamos a dar cuenta que va a depender de muchos aspectos de la máquina, ¿no? Acá el carro, pues si es grande, chico, la masa que tiene, la aerodinámica, el tamaño del motor, etcétera. Pero también va a depender de la metodología, es decir, cómo va a ser el camino, a qué hora, en qué momento del día pues uno va a salir, cuál va a ser la ruta, etcétera. Entonces, de eso dependería, son múltiples aspectos. De la misma forma, un tamaño de muestra mínimo necesario también va a depender de aspectos metodológicos y estadísticos. Aspectos pues metodológicos va a ir dependiendo el tamaño, la complejidad del modelo, el tipo de escala que se va a considerar, numérica, ordinal, la heterogeneidad de la población, ¿no? Una vez piensa de que un estudio simple va a ser pues con estudiantes universitarios, pero dentro de eso y dependiendo de la variable pues tenemos que considerar que hay grupos, ¿no? Divididos por sexo, por edad, trabajan, no trabajan, zonas, tipo de carrera, etcétera, etcétera. Errores sistemáticos también, porque en la medida de que tengamos estos errores sistemáticos en las respuestas, estas distorsiones, también vamos a necesitar mayor tamaño de muestra, valores perdidos, etcétera. Y también por el otro lado vamos a tener aspectos pues ya que uno se va encontrando en el análisis de datos. Por ejemplo, el estimador que se va a usar también, MLR, WLSMV, van a tener distinto requerimiento del tamaño de muestra. Los índices de ajuste también, como vamos a ver en una siguiente diapositiva, también para su buen funcionamiento en un determinado modelo también va a ir requiriendo un mínimo tamaño de muestra. También las cargas factoriales, que como mínimo se van a considerar, porque entre más pequeña la carga factorial va a ser más difícil visibilizarla, entonces se va a necesitar más tamaño de muestra. Así que el tamaño de muestra va a depender de múltiples, y eso va en plural, aspectos. Entonces ya de por sí nos podemos ir pensando de que no hay una fórmula. No hay una fórmula para el tamaño de muestra y no va a ser tan simple como que multiplicar el número de ítems por 10 o por 20. Criterios, claro, que en su momento fueron contribuyendo, pero en estos tiempos ya no se van considerando. O por ejemplo aquí, ¿no? ¿Cuál será ese tamaño de muestra necesario? Pensemos, por ejemplo, solamente como requerimiento estadístico, el buen funcionamiento de los índices de ajuste. En este buen artículo se ve como en un estudio de simulación para unas determinadas condiciones de la estructura de la escala, se ve pues que el CFI es estable con más de 200 sujetos, casos. Entonces por ahí pues vamos teniendo una primera idea en cuanto a aspecto estadístico de un tamaño mínimo de muestra. Y es que hay referencias en donde nosotros vamos a ver, e incluso acá hacen una buena síntesis. Este es un texto de modelamiento de ecuaciones estructurales en donde sintetizan, ¿no? O sea, las distintas recomendaciones que se han ido dando durante el tiempo. Y por favor, dejemos de pensar en esa estrategia que busquemos el autor que me conviene, ¿no? Para el tamaño de muestra que uno tiene. No debe de ir siendo de esa forma. Aquí colocan, dicen, ¿no? Nuestra evaluación en artículos publicados con modelamiento de ecuaciones estructurales, que es la metodología, pues, o es el procedimiento estadístico en donde está pues el análisis factorial confirmatorio, dicen, ¿no? Usualmente entre 250 a 500. O también pues aquí otra referencia, ¿no? Que van colocando ya más de 200 que va funcionando. Entonces acá vayamos teniendo algunas conclusiones. Número 1, no hay una fórmula, no la va a haber.
Por ahí que algunos utilizan potencia estadística, ¿no? G-Power, pero otra vez, ¿no? Solamente tienen 2, 3 parámetros, incluso uno muy sospechoso, la significancia estadística. Y por último, ¿no? El día que hay una fórmula que considere todos estos aspectos, bueno, pues ahí lo consideraremos. Pero es como lo vamos a tener en este interesante texto que nos recuerda los propios Newton, los que desarrollaron el software en Plus, advierten, ¿no? Que no hay una regla de oro, ¿no? Que se pueda aplicar a toda situación en cuanto a tamaño de muestra. Incluso acá extraje el propio artículo de los Newton en donde van señalando esa parte. Es decir, acá Harrington, como dice, recordemos a Newton, ¿no? Y acá está Newton. Los Newton 2002. Entonces no va a haber un simple criterio. Pero entonces, Ronald, si no hay, digamos, un criterio, una fórmula, entonces, ¿cómo reporto mi sección de participantes? ¿Cómo lo hago? Y para eso, pues veamos qué se tiene que hacer. Entonces, aquí les he colocado unas impresiones de pantalla de una revista muy importante en evaluación psicológica, que es Psychological Assessment, una revista de la propia APA. Y vamos a tener acá unos ejemplos de la presentación, bueno, de la redacción de esta sección de participantes. Y si se dan cuenta, se coloca directamente los participantes. Como ustedes pueden ver acá, no es que haya pues una fórmula, algo como eso, sino de frente se coloca. Miren aquí también. De frente se está colocando resultados del análisis factorial confirmatorio. Entonces de frente se coloca acá el tamaño de muestra. Bueno, acá dice 133, acá, si no me equivoco hay una precisión adicional. Bueno, ya la idea es que de frente se coloca. Acá también tenemos acá 620 participantes, incluso acá está en el resumen, 620. Y acá también tenemos 2000 participantes. Y como ustedes pueden ver acá en Psicotema, también revista importante también, un cuartil alto, cuartil 1 en Scopus, miren 2024, se coloca acá los participantes de frente, no es que estén justificando según un autor que me dijo o le leí que puede ser más de... No hay eso, de frente se coloca. ¿Ven? De frente se coloca pues cuántos participaron, no hay fórmulas ni autores, incluso si se dan cuenta no hay esta mención de que aleatorio, no aleatorio, porque se sobreentiende, ¿no? Que los muestreos en ciencias sociales no son aleatorios y no aleatorio en el sentido de que se hace necesario para la significancia estadística, que es la variable aleatoria. Entonces no hay eso, fíjense, de frente se coloca. No fórmulas, no autores. Entonces un apunte que vamos a hacer aquí es que no va a ser necesario ese sustento. Muchos espacios educativos, universitarios, instituciones ya han adoptado la tesis en formato artículo. Entonces acá están los artículos, ¿no? Hay que seguir el ejemplo de los artículos en simple. Y los que todavía se mantienen en el formato tradicional, pues... también hay que ir adoptando este estilo. Bien, por último, un ejemplo de publicación con un tamaño de muestra mínimo. Esta es la revista Psicotema 2019. Ahí encontré un artículo que trabajaron un análisis factorial confirmatorio con solo 208 participantes, que está dentro de lo mínimo en lo general para SEM. Pero ahora si me lo preguntan, pues un estudio psicométrico donde se haga un análisis factorial confirmatorio, siempre se espera más. Quizás 200 sea un límite ya cuando la estructura es muy simple, ¿no? Quizás una dimensión, pocos ítems, pero en la medida de que se va haciendo más complejo, sí, más datos va a ir agregando va contribuyendo mejor, ¿sí? Es cierto que por ahí alguien podría argumentar de que pero los estudios de simulación no nos dan mínimos, pero los estudios de simulación colocan determinadas condiciones, ¿no? Que no se van a replicar en los estudios que se vaya haciendo. Entonces, como regla general, aquí entre más, mejor, ¿no? 400, 500 más, ¿no?
Pero si ya estuviéramos hablando de un límite inferior, bien inferior, donde la estructura no es compleja, entonces sí, podríamos pensar, pues bueno, hay que superar los 200. Bien, entonces eso como apunte al tamaño de muestra. Y voy a insistir con esto de acá, que tenemos que tomar en cuenta el tema de la relevancia, ¿no? Y también se debe considerar pues el acceso a la muestra. Entonces, si por ejemplo se tiene de estas muestras, estos participantes bastante accesibles, entonces pues hay que levantar la mayor cantidad de información, no es que solamente nos quedamos pues con el mínimo de la lista estadística, no, sino hay que buscar más porque en ese caso va a tener el estudio una mayor relevancia, mayor impacto, está abarcando más. Bien, eso entonces en cuanto a tamaño de muestra en análisis factorial confirmatorio.